Que vamos a buscar primero el libro de Samuel, capítulo 21. Nos ponemos en pie para dar lectura a la palabra del Señor en respeto a la palabra del Señor. Vamos a dar lectura, dice así el Señor en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro. Y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Los vasos se refieren a los cuerpos de los jóvenes. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes en el día en que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano la lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David, vino aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos, bendecimos tu nombre. Esta noche, Padre, oramos para que quites todo aquello que nos robe la atención de tu palabra. Te adoramos, Señor, a través de nuestros cantos y tiempo, pero ahora te adoramos hasta la forma en la que escuchamos tu palabra, Señor. Oramos, Padre, para que puedas recibir nuestra adoración. Sabemos, Señor, que aquí estamos delante de ti y de parte de ti, Señor. Aquí estamos, Señor, no hablando las palabras de un predicador, de un pastor. Estamos hablando de tu palabra, Señor. Y por eso debemos honrar este tiempo. Ayúdanos, Señor, a entender eso, a tener esa madurez y reconocer que es el mensaje de Dios a mi vida. Gracias, Padre, en tu nombre oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, venimos de un capítulo 20 donde vemos un tema muy, pero muy interesante, ¿verdad? Como David y Jonatán, pues todos escuchamos la historia el viernes pasado. ¿Y cómo terminábamos cuando ya, y usted dirá: ay, pastor, ya aburre con eso? No, hermano, es que, bueno, retomo las palabras de Pablo para los filipenses. Nunca me va a ser molesto poder decir estas cosas, hermano, ni repetírselas. Y vemos al rey de Israel, a Saúl,
queriendo matar a un joven que le había ayudado bastante. Vemos un corazón lleno de envidia, vemos cómo Saúl, dice la palabra, que desde que el pueblo cantaba y decía, Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000, dice la Biblia que desde aquel día no volvió a ver con los mismos ojos Saúl a David. Y entró un corazón envidioso. Vemos el pecado de la envidia. Vemos cómo el pecado de la envidia llegó a tal grado que primero el rey se escondía sus artimañas, ¿verdad? Escondía sus verdaderas intenciones, las escondía. Como muchos escondemos nuestro pecado, que nadie se dé cuenta, y ahí vamos. Pero llega un momento que el pecado cauteriza nuestra conciencia. Ya no nos importa, me vale y qué, ¿verdad? Yo y qué, y pecamos y qué. Bueno, vemos al rey diciendo a su hija, hermano, el rey quería matar a su yerno. David era su yerno, y por eso hacíamos la broma el viernes pasado, ¿verdad? Que todos aquí probablemente tienen problemas con sus suegros o sus suegras, pero tampoco han llegado al extremo de que los quieran matar. Ahora, David, su suegro, sí lo quería matar. Hermano, lo quería matar. Así que si usted tiene problemas con sus suegros, bendito Dios que no lo quieren matar, ¿verdad? A David sí lo querían matar, ¿verdad? Y resulta, hermano, que el rey, hay una maraña de cosas allí. Su hijo, póngame atención, hermano, porque este es el preámbulo para entender el 22, el 21. Y vemos a su hijo mintiendo. Y vemos después a su hija mintiendo, y vimos cómo su hija puso, dice la Reina de las Versiones, que puso una estatua, pero veíamos, hermano, que la idea original en el hebreo ahí es que es un ídolo. Así que David, el hombre conforme al corazón de Dios, había permitido que en su casa hubiesen ídolos. Un tema bien interesante. Más adelante vamos a ver cómo David nunca estorbó el pecado de sus hijos, por ejemplo. Y aquellos que tienen hijos adultos, hermano, pastor, llega un momento que los hijos no hacen caso. Eso es verdad, ¿sí o no? Por más que, no, hijo, no hagas esto, no, hija, no, y no te metas en el hijo, no hagas tal cosa, no le van a hacer caso, no hacen caso. Los hijos hacen caso así como los tengo yo ahorita, ¿verdad? Uno los viste, los calza, los peina como uno quiere, los lleva donde uno quiere, pero llegan momentos, hermanos, donde los hijos ya no hacen caso de nada. ¿Cuántos están en esa etapa de la vida? Que los hijos ya son adultos y no hacen caso, ¿verdad? Y otros tenemos la bendición de que todavía los bichos nos hacen caso. Ya a saber qué cosa nos va a pasar más adelante, pero ahorita estamos en esa y hay que disfrutarla. Amén. Así que bueno, vemos, hermano, vemos aquí al rey, vemos a David, cómo fue entremetiéndose en la mentira. Y en el capítulo 21 que acabamos de leer, aquí hay un problema grande. David, hermano, el hombre conforme al corazón de Dios, aquel hombre que Samuel lo ungió, que Samuel dijo, el profeta dijo, miren, el sacerdote dijo, miren, aquí no vamos a empezar a cenar hasta que unjamos al que Dios dice, porque Dios no mira la apariencia del hombre, sino lo que hay en el corazón. Amén, ¿se acuerdan de eso? Esto es un detalle importante para el capítulo de hoy. Y entonces, hermano, vemos que llega David, un hombre, un muchacho de hermoso parecer, un muchacho, amado hermano, que era conforme al corazón de Dios. Dios lo ayudó, le dio el respaldo para vencer a Goliat, y vemos todo eso. Pero también vemos ahora, hermano, hay teólogos que dicen que el capítulo 21 y 22 es de los más negros, oscuros del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ya comenzamos a ver cómo el hombre, conforme al corazón de Dios, empieza a enrollarse en mentiras. Hermano, la mentira, y no solo, y vemos un David aquí que no se enrolla solo en la mentira, sino que se envuelve en la desconfianza. Por eso en la administración yo terminaba diciendo, hermanos, confiemos en el Señor. Hermano, no desconfíes de Él. Voy a preguntar algo antes de empezar en materia en el capítulo 21. ¿Cuántos aquí hemos visto la mano de Dios en nuestra vida? Amén.
Hermano, probablemente hoy usted ande abatido, ande afligido. Decía el doctor Bertrand, el agüite te lo vas a echar, ¿verdad? Eso es una realidad. Si quiere chillar, chille todo lo que quiera. Y eso lo decía él. Pero, sí o no, que hemos pasado momentos en la vida que nunca pensamos que los íbamos a vencer, y estamos aquí, estamos bien y Dios nos ha ayudado. ¿Cuántos hemos vivido eso? Levanten la mano, por favor. Bendito sea el Señor. ¿Por qué nos dice eso, pastor? Porque vemos aquí, hermano, y dice, vamos al texto. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech. De hecho, hermano, este capítulo 21 y 22 afectó tanto la vida de David, amado hermano, que David dedica más adelante 3 salmos de esta porción, de esta parte de su vida. De esta parte de su vida, David escribe 3 salmos. Arrepentido. Y después de arrepentido, ver cómo Dios lo había librado. Fíjense qué interesante, hermano. Así que, hermano, si David dedicó a Dios 3 salmos de esto que estamos leyendo, es porque, hermano, esta es una parte importante de la historia. ¿Sí o no? Veamos. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech en su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? A ver, léalo conmigo el 2, ¿qué dice? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Pregunta, ¿es cierto esto o no? ¿Es cierto que Saúl mandó a Nob hacia el sacerdote Ahimelech y le dijo, Saúl, vaya, mira, David, andate para donde Ahimelech y decirle esto? ¿Es verdad esto? No es verdad. Ahora, hermano, usted podrá decir, ay, pero si es que el hombre andaba huyendo de su vida. Y una mentirita. No le costaba, no era quizás más fácil decir, mira, sacerdote, el rey me quiere matar. Así que me ando escondiendo, ando huyendo. Era lo más fácil, ¿sí o no? David tenía miedo. Póngame atención a esto, hermano. Porque usted huye cuando tiene miedo. ¿Cuántas personas se fueron de nuestro país en el tiempo de la guerra, por ejemplo? ¿Y por qué se fueron? Por miedo. Los iban a matar. La guerrilla, el ejército. La gente se iba, dejaba sus casas, dejaba los pueblos quedaban abandonados, la gente venía y se venían a hacer aquí una champita, aquí a la capital o qué sé yo, se iban del país. O las maras. ¿Cuántas personas, hermano, en el tiempo de las maras, de las pandillas, cuántos tenemos aquí conocidos que ya no están en el país por miedo? ¿Sí o no? Mucha gente que se fue, mucha gente que dijo, no, en este país no podemos vivir. Todos aquí tenemos más de alguna experiencia espantosa con el tema de las pandillas. Todos, desde las menos hasta las mayores. Entonces, David tuvo miedo. Era un hombre común y corriente. Y David tiene miedo. Y ese miedo, entró en desconfianza de aquel Dios que lo había librado de osos, de leones, de gigantes. Del mismo Saúl. David había visto el favor de él. ¿Y cuántos aquí, hermanos, hemos visto el favor de Dios en nuestra vida? Y aún así, ahora andamos cabizbajos pensando, amado hermano, que Dios nos ha dejado. David tiene miedo y miente. Cuando entró en desconfianza de Dios, mintió. Y usted dirá, pastor, pero no le hizo daño a nadie, es una mentira, una mentirita piadosa se echó David allí. Es una mentirita piadosa, una mentirita blanca. Una mentirita así de que, como cuando usted no quiere ir a trabajar, ¿verdad? Me siento un poco enfermo, así que no voy a poder. Oye, ya fregó, hermano, porque ahora a su patrón al correo electrónico le va a llegar la incapacidad.
¿verdad? Así que hoy no va a poder mentir. Así que, hermano, póngame atención a esto. Y vemos a un David, hermano, que mintió. No había necesidad de eso. Dios le había dado la fuerza, hermano, era un joven, le había dado la fuerza para vencer leones, osos. Hermano, él mató al gigante Goliat. Y sin embargo, entra en desconfianza. Hermano, por eso pregunté al principio de este mensaje, ¿cuántos hemos visto en momentos, en años pasados, en tiempos pasados? ¿Cuántos aquí hemos visto la muerte, problemas, accidentes, situaciones de escasez y Dios siempre nos ha librado? Amén. Bueno, hermano, entonces no desconfíes en Él, porque cuando tú desconfías en Él, entonces, hermano, tu corazón comienza a envolverse en muchos pecados. Comienzas a mentir, comienzas a hacer muchas cosas. Y mira lo que dice. Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y vemos aquí, amado hermano, esta es una porción interesante porque aquí, hermano, de hecho hasta nuestro Señor Jesucristo se refirió a esta porción bíblica. Y póngame atención aquí, hermano, en el Evangelio de Marcos, capítulo 23, capítulo 2, versículos del 23 al 28, dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos mientras andaban comenzaron a arrancar las espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, ¿cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la preposición o los panes sagrados, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el sábado o día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y lo que Jesús estaba diciendo aquí, amado hermano, era: si le fue posible a David hacerlo, y estuvo bien, aquí hay alguien mayor que David, y soy yo, dice el Señor. Y hermano, esto solo nos enseña algo muy interesante. Hay 2 cosas que matan a la iglesia cristiana evangélica. Es el legalismo y el liberalismo. El legalismo y el liberalismo son hermanos gemelos. Bueno, son hermanos mellizos porque no son igualitos, idénticos. Yo he escuchado personas que dicen: no, en esta iglesia aquí nada, aquí todos no pecamos, y el que peca cae de la gracia y ya nomás el Señor lo va a aceptar. No, hermano, eso es puro legalismo. Hace ya años que un hermano falleció y me regalaron un saco bien chivo del hermano, y como uno, cuerpo de mendigo, decía el hermano Toby, todo le queda a uno. Entonces, y yo metí la mano aquí en el saco y toqué papel, y yo dije: ay, Señor, que sea un cheque por $1,000,000. Entonces, cuando ya saqué el papel, hermano, era un papelito que le habían puesto al hermano. Él era, por razones de ética, no voy a decir nombres ni nada, pero le habían puesto al hermano: tengo tantos años de congregarme en esta iglesia y nunca habían dejado subir, predicar a un hombre con barba. ¡Qué barbaridad! Son legalismos. Son legalismos, hermano, eso es espantoso, pero el tema no es hablar de legalismo ni de liberalismo, sino, hermano, la Biblia nos enseña, hermano, que debemos hacer, debemos honrar lo que Dios nos dice, hermano. David comió el pan sagrado porque tenía necesidad, y Cristo estaba diciendo que la necesidad humana sustituía todos los ritos y leyes ceremoniales.
¿Está conmigo? Hermano, eso es así. Y sigamos leyendo, mira lo que dice. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, los cuerpos de los jóvenes estaban apartados ya, ¿verdad? Aunque el viaje es profano, dice. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la preposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día en que aquellos fueron quitados. Recuerde que tanto en Éxodo como en Levítico, y más que todo en Levítico, vemos cómo Dios, hermano, dice, bueno, Moisés, prepara todo esto, hace esto. ¿Por qué? Porque yo voy a vivir entre ustedes, yo voy a ser su vecino. Y la presencia misma de Dios estaba en ese tabernáculo. Así que no me voy a dedicar en explicar esto, porque yo sé que usted vino a todos los estudios bíblicos del libro de Levítico y como trae cuaderno y lapicero apuntó, y si no los trae yo sé que usted los escuchó. Bueno, sigamos leyendo mejor. Y estaba ahí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y sigue David mintiendo. Sigue David ahí, hermano, el hombre conforme al corazón de Dios, que yo creo que nadie de los creyentes que estamos aquí dudamos que David, hermano, era un creyente real, era un hombre nacido de nuevo, Dios lo había salvado. Yo creo que nadie duda eso aquí. Amén. Yo creo que nadie duda eso, pero hermano, esto solo nos demuestra que David también era un hombre sujeto a pasiones, a pecados. Hermano, esto debe enseñarnos mucho. Una de nuestras oraciones debe ser: Señor, ayúdame. Todos aquí, sin excepción alguna, desde el más grande hasta el más pequeño, todos aquí hay pecados con los que luchamos. Desde los malos pensamientos, desde la vista, desde lo que hablamos con nuestra boca, desde nuestros sentimientos llenos de orgullo. Cuánto orgullo hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Somos orgullosos, nadie nos puede decir nada. Nos creemos los dueños del universo, ¿verdad? Dios guarde que alguien nos diga algo. Usted no sabe con quién se está metiendo. Usted no sabe quién soy yo. Tenga cuidado, ¿verdad? Somos orgullosos. ¿Cuánto pecado de amargura hay en nuestros corazones? Vivimos amargados. No perdonamos a aquel que nos ofendió. Día y noche vivimos maldiciendo a aquel que nos hizo daño. Amanece usted, ay, rápido va a ver al Facebook, a ver, y no se ha muerto el desgraciado que me cae mal. Ya quiere ver usted la esquela allí, ¿verdad? Vive maldiciendo, está odiando, porque hermano, somos buenos y yo no estoy poniendo en balanza. Todos los pecados delante de Dios son espantosos, Él los detesta. Hermano, tan pecador es aquel que se mira bien, pero dentro de su corazón guarda orgullo y rencores, raíces de amargura, como el borracho, el fornicario, el adúltero, el homosexual, la prostituta. Es el mismo pecado delante de Dios. El mentiroso. Así que hermano, yo creo que nadie aquí tiene la capacidad para señalar al otro. Aquí más bien todos deberíamos de venir con una actitud de decir: Señor, guárdame, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame, no quiero. Y vemos a David, hermano, vemos a David volviendo a mentir. Hermano, vemos a David que él tenía el favor de Dios. Él sabía, hermano, que él era el ungido de Dios. Él sabía que Dios lo había escogido. Él había visto, hermano, el favor de Dios a través de que su amigo, hermano, como el príncipe le dice: no hay problema, yo sé que la decisión de Dios es que tú vas a ser el rey. Pero él desconfía. ¿Y cuántos aquí, hermano, estamos desconfiando en la mano de Dios? Nosotros como iglesia bautista creemos en una doctrina maravillosa, hermano, que se llama la perseverancia de los santos. No perseveramos porque somos buenos, perseveramos porque Dios nos ha preservado en su misericordia. Pero no solo eso,
creemos también en la divina providencia. Creemos que Dios providencialmente permite las cosas, matemática y calculadamente, hermano. Él está en control hasta de lo más mínimo. La Biblia dice que hasta no cae, hermano, un pájaro al suelo muerto sin que Dios tenga el control de eso. La Biblia dice que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Yo no sé cómo hará con los que no tienen, pero sin duda alguna el Señor es perfecto. Amén. No se le queden viendo al pastor Mejía, por favor, ¿verdad? No lo estén molestando. Pero de algo estamos seguros, que Dios en su divina providencia tiene todo matemáticamente calculado. Y David, hermano, conocía a Dios. Él había visto milagros. Y sin embargo seguía enredándose. ¿Cuántos aquí, hermano? Dios está permitiendo que pasen cosas en su vida, pero tú no quieres reconocer eso. Reconoce lo mejor, hermano. Dile, Señor, yo creo que esto que está pasando es por algo. Siempre que hablamos con el pastor Mejía decimos, hay que sacarle una enseñanza a todo. Todo tiene una enseñanza. No desconfíes en Él. Hermano, uno de los peores pecados que podemos cometer los creyentes es desconfiar en Dios. ¿Cuántos sabemos que Dios es infinitamente sabio? Amén. Bueno, entonces Él sabe lo que está haciendo contigo. ¿O crees que Dios se equivocó con lo que tú estás viviendo hoy? ¿Crees que Dios se ha equivocado? No. Si los que nos equivocamos somos nosotros. Nosotros somos responsables de nuestra vida. Dios nos ha dado un libre albedrío, ya eso lo he explicado claramente. Los seres humanos no tenemos libre albedrío para salvación, somos salvos por gracia, no por los méritos nuestros, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Pero somos responsables de nuestra vida. ¿Quieren que sus oraciones tengan estorbo? Tengan problemas con sus mujeres. Hermana, ¿quiere tener problemas con su esposo? Siga de roncera, brava. Los va a tener. Nadie dice nada. Va. Digan amén o algo, hombre. Señor nos ayude con estas viejas. Bueno, en esta hermana. Perdón, hermano. Bueno, dice, sigamos leyendo. Y estaba ahí. ¿Usted, hermano, cree que este hombre que estaba ahí, que era el principal de los pastores de Saúl, era por casualidad? No. Y mira, dice. Y David dijo ahí a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. El rey me dijo que me apurara. Seguía mintiendo. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como esa, dámela. Bueno, hermano, David sigue mintiendo y todavía le recuerda, mira lo que pasó con Goliat. Está cegado. Todo lo que nos pasa tiene un propósito de parte de Dios en nuestra vida. Todo. Algo el Señor te está enseñando. No te arrancó el carro en la mañana. Carro maldito, desgraciado, cambiámoslo, echámosle fuego. Dios sabe por qué no te arrancó. Usted tuvo un accidente, mire, para la iglesia iba, mire, me pega. Dele gracias a Dios que no se fue a matar al papaturro. Dios sabe lo que hace. Él es infinitamente sabio. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? Mira, hermano, cómo ellos, sin saberlo, David está oyendo esto. Y sin saberlo, hermano. Y Dios siempre, hermano, mire, Dios nos habla de diferentes maneras muchas veces. No queremos entender. ¿Será vos? No, yo no creo en eso. Dios te está hablando. No nos vaya a pasar igual que Balaam, ¿verdad?
No, yo creo que aquí nadie tiene burros en su casa, pero bueno. Pero perico, gato, algo, Dios le habla a través de él y dice, ay, ¿qué onda? Escuchemos la voz de Dios, hermano. Escuchemos la voz de Dios. Mira, dice, y levantándose David vino rey de Aquis, y ¿no es este el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban y danzaban diciendo, hirió a Saúl a sus 1000 y David sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. ¿Y sabe, hermano, dónde es Gat? Gat, de allí era el gigante que había matado Goliat. Y mira lo que dice. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Encontré algo muy interesante acerca de esto. Y es interesante. David era un artista. Recuerden que él tocaba el arpa para que le calmara a los demonios a Saúl. No me voy a detener ya expliqué eso. Y David era un artista. Y David, hermano, fingió bien. Mira, hermano, aquí hay algo muy interesante. Y a mí me impactó esa enseñanza. ¿Cuántos de nosotros, hermano, fingimos algo que no somos? No todo lo que brilla es oro, hermano. Toda historia tiene dos versiones y usted siempre tiene que escuchar las dos. Hay una verdad. Hay dos versiones. Para este es su verdad y para este es su verdad. Pero hay una verdad. Siempre. Escuche las dos versiones. No nos dejemos ir. Aquellos que les piden consejo. Hay gente que aquí ¿cuántos les piden consejo? Compañeros de trabajo, en el negocio, en lugar de estudio, cualquier lugar. Aquí hay varios que les pueden pedir consejo. No se deje ir. Siempre hay otra versión. Y hay gente que finge muy bien. Y David aparentó. Y hermano, David estaba haciendo esto queriendo arreglarle él las cosas a su manera. Y mira lo que dice. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las buenas. Y 14. Y dijo Aquis a su siervo: he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos? Para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí. Había de entrar en mi casa. Si un loco, mira, ya, aquí abundan los locos, dijo el rey, ¿verdad? Ahora esto es interesante. Y mira lo que dice el versículo, de hecho el 21 y el 22 van amarrados. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Oyó Saúl, no me voy a detener en Adulam porque quiero terminar la idea, hermano, y esto es muy triste, envolvernos en la desconfianza y en la mentira. La desconfianza para con Dios y en la mentira. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá
debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí. Ya lo dijimos, ¿verdad? La forma despectiva de un corazón envidioso. Ah, sí, ese. El envidioso cuando mira que usted anda un teléfono nuevo. ¿Y a cuántas cuotas lo sacaste? Bravo, ¿verdad? Porque le ve un teléfono nuevo a usted. Cuando usted anda en un carro, y es volado, para 12 años lo agarraste. Envidia. Envidia en el corazón de este hombre. Y dice... entonces Doeg edomita, ¿quién era Doeg edomita? El principal de los pastores de Saúl. ¿Qué hubiese pasado? Esta es una narrativa lo que estamos leyendo. ¿Qué hubiese pasado si David hubiese llegado con la verdad donde el profeta? Otra historia hubiera sido. Pero mintió, desconfió en Dios. Y mira, dice: entonces Doeg edomita, que era principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová, y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. O sea que este loco de este pastorcito anda cubriendo al que me está engañando, al que me quiere, tráiganmelo. Y mira, dice, versículo 12, y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy en día? Entonces Ahimelech le respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también tuyo, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿Sabe qué le está diciendo aquí el profeta? Yo no sabía. Yo fui engañado. David me engañó. Él es un hombre, se supone que es correcto, que es bueno, que es fiel. Y dice el versículo 15: he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. A mí no me metan esto, yo no sé nada. De hecho, hermano, este Ahimelech era nieto de Elí. Era nieto del sacerdote Elí. Yo sé que usted usted sabe de quién estoy hablando. Lo que usted escribe en los estudios que llevamos. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. ¿Qué hubiese pasado si David hubiera confiado en Dios y hubiera hablado con la verdad? Yo sé que los hubieran no existen, pero desconfió. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia, a sus tropas que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. No es que no se acordaba cómo se llamaba, ¿verdad? El hijo de Isaí. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo dijeron, no me lo descubrieron, no me dijeron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Interesante también esto. No queremos meternos con gente
de Dios. Y esto es muy mal interpretado muchas veces, hermano. Dice, no toque al ungido de Jehová. Bueno, y cuando el ungido de Jehová está haciendo y deshaciendo en una iglesia y nadie le puede decir nada. Pero es un tema para otro día eso. Y dice, entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú, el chambroso, aquel que había dicho, ¿verdad? Vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. ¿Se da cuenta, hermano, cómo las mentiras y la desconfianza de nuestro corazón pueden causar tremendas cosas? Confía en Dios, hermano. No te envuelvas en mentiras. Diga la verdad. Actúe verazmente. David es cierto, andaba huyendo de su vida, podamos decir, pero él estaba huyendo. Sí, pero ¿qué le costaba decirle al sacerdote? Mira, el rey me quiere matar, ¿por qué no me ayuda a esconderme aquí? La desconfianza. No desconfiamos en Dios, hermano. Dios te ha sacado de muchas. Él te puede sacar de esta donde estás ahora. Pero no desconfíes de Él. No desconfíes de Él. Él te ha sacado de muchas. Él también te puede sacar ahora. Pastor, y si no me saca, esa es la voluntad de Dios. No te va a sacar. Y si no me sana, gloria a Dios, esa enfermedad la que te va a llevar a la presencia de Él. Pero no desconfíes de Dios. Él sabe lo que está haciendo contigo. Él sabe lo que está haciendo con tu vida. No desconfíes de Él. No mientas, no seas mentiroso. Y mira, dice, y mató en aquel día 85 varones que vestían efod. Hermano, ¿se imagina usted ese cuadro? 80, aquí, hermano, aquí habremos tal vez ese número. Que todos aquí estemos muertos aquí. Es algo horrible, sanguinario, espantoso. Yo creo que aquí vemos un número como ese. Que todos aquí estemos muertos, hermano. ¿Se imagina la sangre? Por mentir. Ay, no, pastor, pero no, pues tampoco, ¿verdad? Mira, dice, y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. ¿Por quién? Por alguien que dejó de confiar en Dios y comenzó a vivir y a mentir y a mentir. A David no le costaba nada decirle al sacerdote, mira, me están buscando, me quieren matar. Pero él mintió. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando ahí aquel día Doeg, el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl, yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Y quiero terminar, y quiero que busque conmigo en el Salmo 52. Salmo capítulo 52. De esta porción bíblica nacieron 3 salmos. Por razones de tiempo me voy a quedar con el 52.
vemos un David que sabía que había cometido un error. No murieron 85 personas, murieron muchísimas más. Y mira, dice, futilidad de la jactancia del malo. Al músico principal, masquil de David. La palabra masquil es poema de David, cántico de David, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelech. Ahora el hombre conforme al corazón de Dios reconoce que está mal. Y dice lo siguiente: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Hermanos, vemos a un David arrepentido diciendo, aquí estoy tirado a tu misericordia, Señor. La regué. Hermano, ¿qué más estás esperando? Reflexionemos, hermano. ¿Vas a seguir con esa mentira, con esas falacias de tu vida? Creo que hoy fuera un buen momento para venir con un corazón sincero y decir, Señor, estoy mal en esto, perdóname. No quiero arrastrar a más gente. Ayúdame, quiero vivir la verdad. Quiero vivir una verdad en mi vida. Hermano, siempre hemos hablado, el pastor me decía, los daños colaterales. ¿Cuántos arrastramos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros padres, a tanta gente por el mal actuar nuestro y le echamos la culpa a otros? ¿Ya te das cuenta por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque David sabía que la había regado. ¿Y sabe qué dice David? No puedo hacer otra cosa más que estar tirado a los pies del Señor, pidiendo por su misericordia. Dámosle un aplauso al Señor esta noche.